Arte medieval y del Renacimiento, prerrománico, bizantino y románico. Tras la caída del Imperio Romano Occidental, se abre un periodo en la historia que ha sido a veces denominado Edad de las Tinieblas, porque es poco lo que conocemos de él y ciertamente oscuro lo que intuimos. Las formas artísticas se fragmentan y diversifican en estos años, evolucionando en función del grado de romanización alcanzado en cada región europea y del carácter de su tribu invasora. En este periodo, mientras las tribus germánicas aportan su gusto por las materias coloreadas, como piedras preciosas y esmaltes, o su habilidad de orfebres en los diseños lineales intrincados y de temática animalística, los cristianos renunciarán a la escultura por temor a que las imágenes sagradas sean adoradas por sí mismas. La pintura, sin embargo, recibe el espaldarazo del Papa Gregorio en el siglo VI, ya que, en su opinión, la imagen puede ser para los analfabetos lo mismo que la escritura para los que saben leer, sentencia que será recordada muchas veces durante los siglos siguientes para justificar un arte religioso de función exclusivamente didáctica. A cambio de su derecho a existir, la pintura debe despojarse de todo embellecimiento innecesario, limitándose a narrar de la forma más directa posible los fundamentos de la religión cristiana. Se completa así la ruptura respecto del legado artístico clásico, iniciada ya en el último período del Imperio Romano, con el resultado de que las artes figurativas entrarán en un período antirrealista comparable al del arte egipcio, que se prolongará durante más de 800 años. Mientras tanto, el Imperio Romano Oriental, con capital en Constantinopla, también se cuestiona, aunque de forma mucho más virulenta, el papel que las imágenes deben desempeñar en la religión. Los destructores de imágenes, llamados iconoclastas, toman el poder en el 745, deteniéndose durante un siglo toda producción figurativa. A mediados del siglo IX, retornan las imágenes pintadas al arte bizantino, que además de ser útiles para la enseñanza de los dogmas cristianos, pasan a ser consideradas en sí mismas sagradas. Al evolucionar y depurarse, cristalizan en iconos que no pueden ser en modo alguno alterados porque simbolizan la perfección de los dogmas de la fe. A pesar de su carácter estilizado, los iconos heredan todavía algunos logros del arte griego que se habían perdido completamente en Europa, como el modo en que se pliegan las vestimentas sobre los cuerpos, el modelado de formas mediante el claroscuro o la intuición rudimentaria del espacio. Pero estos rasgos quedan siempre supeditados a la rigidez conceptual del nuevo estilo. A pesar de algunos intentos de unificación de los territorios del antiguo Imperio Occidental, como el llevado a cabo por Carlomagno en el siglo IX, el arte europeo no encontrará un verdadero estilo hasta mediados del siglo XI, en que se originan las formas arquitectónicas del estilo románico. En él culminan los experimentos estilísticos realizados en los siglos precedentes por toda Europa y también las influencias oriental y bizantina recibidas a través de Italia, de España y más adelante del contacto directo de los cruzados con el Mediterráneo oriental. Se recupera la forma de la basílica romana, con una nave central dirigida hacia el ábside o coro, donde el sacerdote oficia la misa, y 2 o 4 naves laterales.
A veces se añade otra nave llamada crucero, que es perpendicular a la principal y la corta antes del coro formando una cruz. Las columnas originales de la basílica romana son sustituidas por robustos pilares y las paredes adquieren un grosor inusitado, con escasas ventanas y torres altas que conforman un conjunto de sobria espiritualidad y cierto aire de fortaleza. La preocupación principal de los primeros arquitectos románicos es sustituir los techos de madera de las primitivas basílicas por cubiertas de piedra mucho más nobles y duraderas. Sin embargo, los conocimientos técnicos necesarios para abovedar adecuadamente la nave principal se habían perdido durante la Edad de las Tinieblas, por lo que fueron necesarios muchos tanteos antes de alcanzar de nuevo soluciones fiables como la bóveda de cañón. A pesar de sus muchas variantes, este tipo de bóveda mantiene siempre su forma de medio cilindro uniendo los dos muros paralelos y en realidad puede interpretarse como una sucesión de arcos de medio punto sobre gruesos pilares o directamente sobre los dos muros a enlazar. Los pesos alcanzados por la acumulación de piedra son tan descomunales que condicionan la estructura general de todo el edificio, haciéndose más sólido y robusto que cualquier construcción anterior. Para intentar aligerar el peso de la bóveda de cañón, se ensaya la de crucería, construida a partir de parejas de arcos cruzados en diagonal y rellenando los espacios intermedios de forma triangular con materiales menos pesados. En el estilo románico, la escultura y la pintura se integran en el edificio casi como un elemento arquitectónico más, convertidas la entrada principal y la pared del fondo del coro en algo así como paneles informativos acerca de los dogmas de la fe cristiana. Las figuras aparecen solemnes, hieráticas y perfectamente adaptadas al espacio arquitectónico en que se hallan, ya sea este el tímpano, que es el espacio semicircular sobre la entrada de la iglesia, los capiteles de las columnas, las pilas bautismales o las dos piezas rectangulares y alargadas a cada lado de las puertas que reciben el nombre de jambas. La desconfianza hacia la realidad sensorial de las cosas, típica de la sensibilidad medieval, está en la base de este estilo, intencionadamente primitivo y simbolista, solo atento a la expresión de los valores intangibles, pero cuya rigidez es solo aparente, puesto que el artista tiene libertad para encoger, estirar y distribuir las figuras hasta su perfecta fusión con la estructura arquitectónica.
En pintura, la simplificación de trazos de las figuras permite adaptarlas aún con mayor libertad que en la escultura a cualquier geometría que refuerce el mensaje que se desea transmitir. Y lo mismo puede decirse del color, de modo que nunca la pintura europea se encuentra tan cerca como ahora de convertirse en una verdadera escritura de imágenes, liberada casi de todo compromiso con la apariencia de las cosas y perfectamente adaptada a un público analfabeto que, sin embargo, ha aprendido a leer dichas imágenes. A medida que se afianzan los conocimientos técnicos de los arquitectos durante la segunda mitad del siglo XII, se hace posible aligerar algunos elementos de la estructura con la seguridad de que el edificio no se va a venir abajo. Los muros entre pilares, por ejemplo, son en realidad prescindibles, puesto que las cargas de la bóveda de crucería recaen directamente sobre los pilares. Estos, a su vez, empiezan a ser cada vez más delgados, adosándose a ellos racimos de finas columnas, porque las bóvedas de crucería han ido aligerándose a la vez que ganaban en complejidad. De este modo, los muros empiezan a ser sustituidos por vidrieras y ventanas, dejando que la luz penetre a raudales en el interior de las naves bajo nuevas y místicas coloraciones. El conjunto de todas estas modificaciones sobre el modelo románico acaba conformando en el norte de Francia un estilo ya plenamente consciente de sí mismo, que siglos después será denominado despectivamente por los italianos estilo gótico, refiriéndose erróneamente a los godos y en general a los pueblos llamados bárbaros, ya que nunca antes un estilo arquitectónico europeo se había distanciado tanto de los modelos clásicos grecorromanos. La nueva espiritualidad reinante en Europa entre los siglos XII y XIV parece determinar además un impulso ascensional de las naves que fuerza a buscar un nuevo tipo de bóveda que se pueda estirar a voluntad hacia lo alto. Esto se consigue sustituyendo los arcos de medio punto de las primitivas bóvedas de crucería por otros llamados apuntados, que están constituidos por dos curvas que se cortan en el punto más alto del arco. Este vértice medio del arco puede elevarse muy por encima de la parte más alta de la semicircunferencia de un arco de medio punto, permitiendo un progresivo estiramiento vertical de las bóvedas y con él el crecimiento en altura de toda la edificación. El arco apuntado es utilizado también en el trazado de ventanas y vidrieras, que conocen una evolución continua hacia formas cada vez más complejas, hasta llegar en el siglo XV a incorporar sinuosos perfiles a modo de llamas, lo que motiva el sobrenombre de gótico flamígero. El progresivo elevamiento de la estructura, sobre todo en la nave principal, aumenta las tensiones laterales o hacia afuera que han de soportar los pilares.
Para contrarrestarlas, se hace necesario reforzar los pilares exteriores de las naves laterales mediante robustos salientes adosados a ellos, llamados contrafuertes, coronados a veces por agujas de piedra o pináculos. Los contrafuertes reciben a su vez la presión que la bóveda de la nave principal ejerce hacia los lados a través de unos arcos llamados arbotantes que enlazan la parte superior de pilares y contrafuertes. La proliferación de arbotantes, pináculos y otros afilados aditamentos sobre la estructura principal confieren al exterior de algunas catedrales góticas un aspecto fantástico como de esqueleto de animal prehistórico. El monumento emblemático del estilo gótico es la catedral, como expresión máxima del nuevo orgullo y dinamismo de las ciudades europeas durante el final de la Edad Media y sobre todo como vínculo espiritual entre todos los ciudadanos que han logrado erigirlas con su esfuerzo colectivo, a menudo prolongado durante varias generaciones. El contraste entre estas grandiosas y deslumbrantes edificaciones de piedra y luz, verdaderas antesalas del cielo, con las muy humildes moradas de sus feligreses, es sin duda abrumador, preparando el espíritu para el fervor de los oficios. La escultura gótica parece perseguir el mismo efecto de ingravidez que las formas arquitectónicas, con figuras cada vez más gráciles y sinuosas a medida que avanza el estilo. Aunque las figuras sigan fundidas al principio con las formas arquitectónicas, tal como sucedía en el románico, empiezan a liberarse poco a poco de su función constructiva y a la vez de la rigidez formal que tal función les impone. Los personajes empiezan a individualizarse en sus rasgos y actitud, y sus ropajes se pliegan de nuevo en vistosas caídas que dejan entrever las formas del cuerpo. Se restablece en suma la observación de la realidad aparente de las cosas y cierta conexión con el mundo clásico que la arquitectura había logrado cortar.